poder, maravillas, no me avergonzaré. La tierra entera cuenta tu gloria, Él demuestra en hazlo otra vez. Pero los hombres no deberíamos quedarnos atrás. Ay, ninguno dijo amén. Gloria a Dios por esos 5 que dijeron amén. Anótelo, pastor. Esos 5 lo anota y después al final lo llama para premiarlo. Porque ese amén costó, pero fueron 5. Y si José con 2 espías vio cómo estaba el asunto en Jericó y ya tenía el diseño de cómo iba a entrar, entonces yo creo que con 5 es más que suficiente. ¿Cuántos le alaban? Bien, mi nombre es Marcos Miranda, servidor del Señor, amigo de esta casa. Su pastor fue mi profesor. Den gloria a Dios por eso. Muchas de las cosas que hoy sé se las debo al hermano Samuel y a otros tantos ministros del Señor. Pero como hoy estoy en esta casa, entonces voy a honrar esta casa, porque parte de lo que yo tengo, de lo que he recibido, también fue porque fue sembrado en mí. Bien, vamos a comenzar un viaje. Vamos a la epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Timoteo, capítulo 2, verso 15. Se puede quedar de pie. Lo que sí quisiera que una colaboración allí verá con los niños, para que tratemos de mantener ahí una perfecta armonía espiritual. Timoteo capítulo 2, verso 15 dice, diga conmigo, procura con diligencia. No, pero deme ánimo, motíveme a seguir adelante. Diga, procura con diligencia. Así sí. Procura con diligencia presentarte a Dios. Diga, presentarte a Dios. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad. Cierre sus ojos. Padre, que te sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, Señor. Padre, reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti, Señor. Que todas las demás voces se puedan callar, incluyendo la mía, Señor. Y la única que se oiga sea la tuya. Háblanos en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú hablas, Señor, nada ni nada se puede mover, Señor. Confróntanos con tu palabra, Señor. Pero también consuélanos y edifícanos, Señor. Visítanos y danos la respuesta que estamos esperando. Y a ti daremos la gloria por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos acerca de liderazgo, hoy en día esta palabra es muy común, hablar de líder, liderazgo, y entendemos que es la persona que guía, que orienta, que enseña, que está al frente de un grupo de personas, ya sea una corporación, una iglesia, una empresa, etc. Pero cuando vamos a la escritura, abiertamente la palabra liderazgo o líder no aparece como tal, pero sí aparece el equivalente, que es un guía. Diga, un guía. Diga conmigo, un maestro. Alguien que va adelante peleando las batallas o que va abriendo el camino. Esa más o menos sería en el lenguaje bíblico la palabra para líder, porque no existía como tal. Esta palabra es una palabra nueva, una palabra griega, una palabra que se introdujo muchos años después que se escribirá la escritura. Pero en el corazón de la Biblia estaba la idea del liderazgo, la idea del que guía, la idea del que sostiene, la idea del que le ayuda, la idea del que va delante de un grupo de personas, porque se supone que conoce el camino. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y cuando hablamos de liderazgo en la iglesia o en un lugar determinado, en una empresa, cuando preguntamos quién puede hacer esto o aquello, o quién es el jefe, entonces rápido nos viene la idea, pues, de líder. Y como es una graduación y la iglesia está de promoción, y el que no está de promoción está a punto de ascenso, y el que no está en ascenso a lo mejor está en prueba, pero vamos en esa dinámica de desarrollar
un liderazgo integral. Diga, un liderazgo integral. Y hemos sabido de gente que comenzó con nosotros en el camino. Y cuando comenzó, nosotros hemos dicho muchas veces, o usted tal vez lo haya dicho, dice, cuando él comenzó en los caminos del Señor, él no sabía ni hablar. Otros no sabían ni cantar. Otros ni predicaba. Yo me dormía, yo bostezaba cuando ese hermanito hablaba. Yo dormía mi sueño completo. Pero algo pasó en el camino. Diga, en el camino. En el producto de andar en este camino, a medida que tú vas caminando, que tú decides seguir al Señor, se va produciendo una transformación, se va produciendo una metamorfosis, va produciéndose un cambio. Diga, un cambio. Y ese cambio se da en medio de los elementos. Diga, elementos. Ese cambio se da en medio de las circunstancias. Diga, circunstancias. Me preguntaban, ¿qué te pasó? Le dije, acabo de tener hace poco día una confrontación con las tinieblas. Y allí el resultado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero se van a aparecer cosas en nuestra vida, buenas o malas, o aparentemente pésimas, que quizás en el momento nos sacuden, nos conmueven, nos entristecen, nos afligen, y nosotros empezamos a preguntarnos por qué, por qué, por qué. Yo le tengo una respuesta. Cuando comiencen cosas adversas y malas en su vida, no diga por qué, no diga por qué, diga más bien para qué, porque en Dios primero hay un para qué y después que hay un por qué. Espere, pare ahí, pare el aplauso ahí. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Yo me imagino que lloró, que se afligió. Al principio él no entendía el propósito, él solo sabía que tenía una visión. Es importante que tú tengas una visión, es importante que tú tengas un sueño. José tenía un sueño, tenía una visión. Él no sabía cómo iba a llegar a esa visión, pero él tenía un sueño. Entonces Dios lo lleva a Egipto. Diga, Egipto. Y en Egipto lo venden como esclavo y pasa por todo aquello. Y cuando ya él está cómodo, cuando ya él come bien, cuando ya él viste bien, cuando él es un mayordomo de esa casa, un administrador, cuando todo está bueno y que ya él ha olvidado el pasado amargo. Diga, pasado amargo. Diga, aguas bajo el río. Cuando ella le ha olvidado todo, entonces una mujer caprichosa, bonita, tipo Claudia Schiffer, tipo esas modelos, empezó a sonsacarlo y a sonsacarlo, y él sal para allá, hasta que un día entonces empezó la trampa, y entonces la situación, y fue acusado, y no de cualquier cosa. Diga, tremenda prueba. Fue acusado de violación. Hoy en día en la cárcel los pican, ¿verdad? Usted sabe eso, es cosa espantosa. De eso fue acusado. Él no fue acusado de cualquier cosa. Él fue acusado de una pena capital. Pero en él había integridad. Diga conmigo, integridad. El liderazgo tiene que ser probado en diferentes áreas de nuestra vida. Y en la primera área en la cual Dios prueba a unos líderes que está formando, en el caso de los que alcanzaron el primer nivel, en el caso de los que aún no se han inscrito, ojalá se inscriban. Ay, gracias a Dios por esas dos que dieron amén. El primer lugar donde Dios te lleva, cuando te va a formar, cuando va a forjar ese carácter para el ministerio, para el liderazgo, Él te lleva a una especie de desierto. Él te lleva a una especie de prueba. Él te lleva a una especie de proceso. Diga, proceso. Y el primer lugar que te lleva es al valle de Ela. Diga conmigo, el valle de Ela. 32 veces o 32 versículos aparece la palabra Ela o gigante, porque la palabra Ela eran gigante. Allí se enfrentó al pequeño David contra un gigante llamado Goliat. Y el primer desafío que enfrenta todo líder que desea desarrollar un liderazgo integral es ir al valle de Ela, al valle de los gigantes. A lo mejor no es un gigante físicamente, porque un gigante puede ser una materia para un estudiante, o un profesor, algo difícil en una universidad, o un trabajo, un puesto que quería alcanzar y no lo alcanzó. Ese puede ser su gigante. O una suegra malhumorada, o un yerno malhumorado,
o un inquilino que lo manda de desalojar. Ese puede ser su valle de Ela. Ahora, diga conmigo, lo lindo es que el valle de Ela no dura toda la vida. La Biblia dice que por la mañana vendrá el llanto, pero por la noche vendrá el gozo. Por la mañana vendrá el llanto, pero por la noche vendrá la alegría. Y ahí estuvo David, y ahí estuvo todo el mundo. Diga, yo no voy para allá. Eso crees tú. En el valle de Ela estuvo Saúl, que era el rey. Él pensaba que porque era rey no iba, también fue. Y ahí estuvo 40 días el filisteo, diga un tiempo. 40 días el filisteo desafiando. Desafió a Saúl, desafió al rey, diga conmigo, desafió al pastor, al príncipe. Dice, desafió al ejército, diga al ejército. Ese es el pueblo, el que no se ha preparado todavía, que todavía no ha venido aquí, al pueblo, a ustedes. No, eso no conmigo, sí, contigo también es. Dice que desafió al ejército, al pueblo. Desafió a todos los que estaban ahí. Decía, ¿sabe lo que decía? No hay un hombre que pelee ahí. 40 días y 40 noches. No lo había escuchado el muchachito David de 17 años. Él no había escuchado esa conversación. Y él preguntó, ¿y ese alboroto? ¿Y qué cosa hay? ¿Qué es lo que? Y le dijeron, no, que ahí hay un gigantón como de 2 metros 25. Bueno, ¿y quién va a pelear con ese gorila, chico? Pero 40 días estuvo David, el pueblo de Israel, en esa incertidumbre frente al valle de Ela. Ahora, el gigante va a estar hasta que tú decidas pasar al valle de Ela. Mientras Saúl no se decidió a pasar al valle, todos los días era la afrenta. Salía el paladín. No hay un hombre, hay un macho que pelee conmigo. No hay un evangélico aquí que venga a cerrar este botiquín. No lo hay. No hay un evangélico que cierre este prostíbulo. No lo hay. No hay un evangélico que me quite el pranato de la droga aquí. No lo hay. Él estuvo 40 días en ese merequetengue, hasta que vino alguien y le tapó la boca. Diga conmigo, tápale la boca al diablo. Hasta que David se levantó, entró en la línea de batalla. Y cuando entró en la línea de batalla, en otras palabras, se puso en la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque David sí conocía algo. Diga, él conocía algo. Tú a veces dices, no, yo no sé nada. Eso es para los líderes. Yo no sé nada, yo no tengo instrucción. Eso es para los líderes. Yo no sé nada, yo no soy pastor. Eso es para los pastores. Diga conmigo, esto es para todo el mundo. La Biblia dice, diga conmigo, ¿qué dice la Biblia? El pueblo de Israel sabía que los gigantes era el producto de una fusión anómala, una especie de híbrido anómala que salió producto de una mezcla espiritual con una mezcla física, y de ahí salieron aquellos gigantes. Y el pueblo de Israel sabía que eso era un antidiseño, y por eso es que toda la vida el pueblo de Israel le tuvo odio o temor y vivieron circunstancias con relación a los gigantes. Pero después que alguien enseñó al pueblo a matar gigantes, después que David enseñó a los que andaban con él a matar gigantes, después los hombres de David también mataron gigantes. Lo que pasa es que tiene que levantarse uno. Tiene que levantarse uno o una. ¿Cuánto le alaban? Entonces, cuando David se levantó, es verdad, humanamente tal vez tú tengas temor. Tal vez David tenía temor en lo natural, pero él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Su corazón posiblemente palpitaba sangre, a 80 revoluciones por segundo, ese corazón ahí palpitando. Pero él dijo, pero yo no vengo solo conmigo. Yo no vengo confiando en que tengo onda. Yo vengo en el nombre de algo que es más grande, que es más poderoso. Y él lanzó la piedra. Pero cuando tú vas dirigido por Dios, la piedra la pega es Dios. Ahí no hay tu tía. Nada, pedra, listo, cayó. Entonces el primer valle es el valle de Ela. La iglesia a veces quiere crecer, pero tiene que pasar al valle de Ela. Cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diga conmigo, examen. Esa expresión aprobado, para alguien ser aprobado, primero tuvo que tener un examen. Diga prueba.
Aprobado es un examen, una evaluación. Lo que pasa es que se ha secularizado tanto la educación que nosotros solamente la circunscribimos a la parte académica. Pero observe que todos los procesos en el Antiguo Testamento sí incluían parte de la formación de la Torá. Pero lo primero que Dios forjaba en los hombres y las mujeres que iba a levantar era el carácter. Porque si no se forja el carácter, pastor, me perdona, si no se forja el carácter, le entregamos al muchacho con el ombligo recién cortado una iglesia de 10,000, de 5,000, y a los 3 días se le cae. No hay carácter. No hay carácter. Por eso a José le faltaba esa parte. Estaba solterito y estaba en el vigor. Entonces por eso apareció la mujer allí, tú sabes, ¿entiendes? Entonces lo probaron, lo meten en la cárcel. Pero ahí Dios les tendió gracia. Diga conmigo: sol y escudo de Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No le quitará el bien a los que andan en integridad. Como él andaba en integridad, pero la acusaron falsamente, le pusieron la gracia en la cárcel, a cuidar preso. Y lo que hacía, entonces Dios lo prosperaba. ¿Cómo termina la historia? Fácil. Cuando Faraón, el sueño y toda aquella cosa que usted sabe, le preguntaron, y el copero dijo: yo me acuerdo hoy de mi falta. Y yo me imagino que ahí estaba Potifar. Tuvo que haber estado porque él era oficial de Faraón. Entonces cuando había un cónclave de alto gabinete, que estaban las altas esferas, estaba el cuerpo ministerial del gobierno de ese entonces ahí estaba Potifar. Y le preguntarían seguro a Potifar: ¿qué opinas tú de ese sujeto que me han contado? ¿Tú confías en él? Y yo te aseguro que Potifar dijo: con mi vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El segundo valle que enfrenta un liderazgo para ser un liderazgo completo, integral, es el valle de Qumran. Diga Qumran. ¿Qué implica Qumran? Ahí estuvo David. Qumran significa en las cuevas, donde él se escondió durante un tiempo mientras lo estuvo persiguiendo Saúl. Cuando Saúl estaba en poderío, David no estaba en la facultad de hacer frente a ese ejército. Entonces en ese tiempo fue un tiempo de preparación y él estuvo escondiéndose en las cuevas de Qumran. Y aparentemente parece contradictorio, parece cobardía. Pero cuando usted lee los salmos, la mayoría de los salmos más poderosos y más espirituales, que confrontan nuestra vida, que nos alientan, que nos levantan el espíritu. Hay días que estamos así turbados, afligidos, como yo en el 2012. Un día yo venía de allá de San Juan de los Morros, cansado. Ya tenía como 8 años o 9 años de trabajar en San Juan de los Morros. Y cuando llego por ahí cerca del penal, entonces está ahí el tiroteo. Y plomo, y plomo. Y en ese momento me afloran los temores y el miedo. Y yo digo: Dios mío, tengo hijos. Cuando uno tiene hijos uno se angustia. Y después digo: Dios mío, y tengo esposa. Y de paso está jovencita, va a quedar viudo. Y se escuchaban los plomos. ¡Pah, pah! No era el lejano oeste, hermano. Y estoy yo un poco ahí atemorizado. Y cuando estoy en medio de ese temor, entra la palabra revelada. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en ese momento tuve la revelación de qué es lo que implica cuando dice que a tu alma Él conforta. Cuando dice confortará tu alma. Yo estaba decaído, pero cuando el rema entró, mi alma entró en vigor. ¿Cuántos le alaban? Pasé. No pasó nada. Después conté el testimonio. Después sí. Estaba un poquito así. Pero bueno. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En ese valle también estuvo Isaías. Recuérdense que en los primeros capítulos de Isaías él era familia de Usías, estaba emparentado política y familiarmente. Entonces, como era familia del rey, él gozaba de una vida palaciega. Para donde invitaban al rey,
él iba. Si el rey iba en jet privado, él iba en jet privado. Si el rey tenía visa diplomática, para él también visa diplomática. Él era el primer chicharrón en todas las comparsas. Él estaba allí metido. Él estaba como el arroz blanco. Y él gozaba de esos favores. Donde invitaban al apóstol, ahí iba él. Donde invitaban al presbítero, ahí iba él. Y entonces, por supuesto, tampoco pagaba, porque a ellos le dan una chequera. Entonces todo por la mesa por cuenta del rey. Por cuenta del rey. Pero dice en el capítulo 6 que cuando murió el rey Usías, entonces él se vio en la necesidad de subir al templo. Estaba afligido, estaba turbado, estaba perturbado. Y entonces Dios le mostró aquella gran visión. ¿Cuál fue la visión? El país se desplomaba. ¿Cuál era la visión? La economía se venía al suelo. ¿Cuál era la visión? Que no había gobierno estable. Diga, no había gobierno estable. Pero ¿sabe qué fue lo lindo? Que cuando todos los gobiernos aquí se caían, dice que él subió al templo y vio un trono alto y sublime. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que mientras los reinos aquí abajo se corrompían y se caían, había un reino y una silla que permanece estable por los siglos de los siglos. Entonces por eso él se animó de nuevo. Diga, cobró ánimo. Y entonces ahí sí empezó a profetizar. Por eso es que en el capítulo 6 es que empieza realmente el llamado. El llamado comienza en el 1, pero la activación del ministerio comienza en el capítulo 6. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios muchas veces nos llama en el capítulo 1, pero nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, nuestra poca disposición, entonces hace que lleguemos al capítulo 6. Diga conmigo, pruébemelo. Diga conmigo, predicador, pruébamelo. Pruébamelo por la palabra. En el libro de Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿En qué tiempo está ese verbo allí? Presente, pasado, futuro. Esa expresión había dicho era porque ya se lo había dicho. Cuando dice pero Jehová había dicho, era que ya Dios se lo había dicho antes. Por eso se sabe, yo estuve estudiando con los maestros hebreos, con algunos maestros rabínicos, y ellos me estuvieron enseñando por la Torah sobre todo, que por lo general realmente Abraham fue llamado a los 60 años. ¿Y qué pasó de los 60 a los 75? Diga conmigo, 15 años de retraso. A veces nos quejamos y nos afligimos porque no hemos alcanzado cosas, pero Dios nos está llamando y llamando y llamando y llamando, pero no obedecemos al llamado. Y entonces decimos con nuestra fuerza. Entonces, ok, lo logras con tu fuerza, pero lo logras en la vejez. Dios llamó a Abraham a los 60. En el libro de Hechos está eso, capítulo 7. Dice, pero dice allí, este muchacho que lo mataron a piedra, Esteban, explica. Dice, pero ya Dios había llamado a nuestros padres Abraham. Deja ver que lo había llamado. Pero hubo algunos conatos de desobediencia. Diga, la desobediencia trae atraso, te detiene y te deja en el valle. El tercer valle es el valle de lamento y sombra de muerte. Diga, valle de lamento y sombra de muerte. ¿Cuánto no hemos tenido que enterrar un familiar y decimos, bueno, yo tenía tales y cuales sueños, pero después que se murió mi hijo, después que se murió mi hija, después que se murió mi mamá, después que se murió mi esposa, después que se murió mi esposo, después que se me murió el gatico, después que se me murió el perrito, después que se me murió el lorito? O sea, algunos hemos estado ya en ese valle, en el valle de llanto y en el valle de la muerte. David estuvo en el valle de muerte. David varias veces estuvo en la guerra y por consiguiente tuvo que haber visto cadáver de un lado y cadáver de otro lado. Pero él salió de la guerra, él salió victorioso. Si no, no hubiese escrito el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y después 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque eres fuerte, porque eres guapo, porque eres hermoso. No, porque has puesto tu esperanza al Altísimo. Por eso en ese valle estuvo Jacob. ¿Se recuerda a Jacob, aquel vivaracho que a todo el tiempo le metía 2 para sacar 3? Que nadie lo ganaba porque él era más... Labán, que era el maestro de la trampa de la época, ellos cariaron y llegó un momento que este fue más habilidoso y le
logró quitar las ovejas. Claro, la Biblia dice que esto también te venía de parte de Dios. Pero los dos eran astutos. En ellos se cumplía lo que dice la Biblia: hierro con hierro se gunzan. Y está Jacob allí. Pero llega un momento que Dios lleva a Jacob al valle del llanto, cuando se le muere su esposa, la que le dio los dos hijos que más amaba, los dos predilectos, a José y a Benjamín. Pero ahí no solamente estuvo Jacob, ahí también estuvo David cuando murió Absalón. Ahí estuvo David repetidas veces cuando murió su querido amigo Jonatán. ¿Quién no ha tenido un amigo que ama, que aprecia, un amigo del alma, y que lo ha perdido y cree que todo se ha acabado porque la muerte nos tocó cerca? Lo que tú tienes que entender, que si la muerte te tocó cerca, te pasó por un lado y tú estás vivo, es porque tu tiempo no se ha cumplido, porque hay un propósito todavía para ti. Hay gente que lo pica un zancudo, se infecta y se muere. Hay gente que en pleno vigor de la vida, trotador, corredor, gimnasta, lo que sea, un infarto, se muere. El subdirector del hotel donde estudiábamos, un hombre fuerte, de una voz tronante. El hombre levantaba pesas, hacía músculo, intimidaba, pero levantando pesas le cayó la pesa aquí, le estripó el cerebro y se murió y listo. Profesor Iván Venero, tú estás vivo porque tú eres un propósito de Dios. Ay, pero yo no lo conozco. Empieza a buscarlo. Empieza a buscar el propósito. Ay, es que estoy muy viejo. Abraham empezó a los 75. Ay, pero es que a los 75 no se comienza con mucha fuerza. Moisés comenzó a los 80. Y no me haga seguir hablando, ¿viste? No me venga con comiquita. En el valle también, en ese valle del llanto también estuvo el que vendió la primogenitura. ¿Cómo se llamaba ese sujeto? Esaú vino muerto de hambre. Y entonces lo pusieron a escoger entre esa comida y el derecho de ser primero, el derecho de tener el favor de Dios, el derecho de desatar la bendición de Dios sobre su vida. Y él dijo: total, ¿qué me sirve estar ahí con esa gentuza? ¿De qué me sirve eso? De aquí que a mí me promuevan, de aquí que yo agarre una tira, de aquí que yo agarre una jineta, de aquí que yo llegue a hacer algo. Tengo que esperar que mi viejo se muera. Y dijo: dame esa comida, yo te la vendo. Y juró por Jehová, imagínate eso. Metieron a Dios en el pacto. Y Dios dijo: ah, sí es la cosa. Este menospreció la cosa mía. Ok, está bien, cúmplase. Selló el pacto Dios, pues. Entonces pone al tramposo Jacob de primero y a él lo pone de segundo. Y dice que después lo procuró con lágrimas. Y procuró un lugar en el ministerio, un lugar en el llamado. Pero dice: ya no hubo chance. Dice que lo procuró con lágrimas. Suéltame la bendición. No. Diga conmigo: no. Porque las cosas de Dios tenemos que darle el valor, hermano. A las cosas de Dios tenemos que darle el respeto que se merece. A las cosas de Dios tenemos que darle la importancia que se merece. Cuando no se le da la importancia a las cosas de Dios que se merecen, se sufre la consecuencia. Diga conmigo: pruébemelo. Están dos chicos en la cruz, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los dos penden de un hilo, los dos van para allá abajo, porque los dos eran homicidas, eran malandros, azote de barrio, todo lo que usted sabe, sediciosos, conspiradores. Y los dos le esperan la misma muerte, la muerte física y la condenación eterna. Pero uno está acusando, deplorando, injuriando, no dándole importancia al que está en el centro. El otro dice: oye, refrena tu palabra. Tú y yo estamos en esta condición. ¿Tú sabes por qué? Tú sabes que tú y yo no somos ningunos niños Jesús. Pero este no ha hecho nada. Y después le dice algo así como: tírame una ñapita cuando estés allá, aunque sea barrendero. O sea, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo: hoy mismo, esa palabra la sello, hoy mismo entras. Del otro la Biblia no dice que entró.
lo más seguro que se haya perdido. Qué triste. Cuando no le damos la importancia a las cosas de Dios, perdemos grandes oportunidades en nuestra vida, hermano. Por eso ese lugar que usted tiene allí, dele la importancia. Esa medalla, dele el valor. Ese diploma que hoy le dieron, hónrelo. Es un privilegio de parte de Dios. Es una oportunidad preciosa. El cuarto valle que se presenta en nuestra vida es el valle de las decisiones. Diga decisiones. Cuando Dios nos confronta, como confrontó a Abraham, Abraham tuvo que decidir entre quedarse en Ur de los Caldeos con una vida cómoda, con una vida próspera, pero apestosa a pecado, o salir aparentemente con su mujer, su papá y su sobrino, y aparentemente sin nada. Diga conmigo, aparentemente. Porque teniendo a Dios podemos tenerlo todo. Así no tengamos nada. ¿Cuántos no vinimos a este camino vacío? Con depresión, con alguna enfermedad, desahuciados, solos, siendo el desecho. Algunos no teníamos ni nombres, solo apodos. Ahí va el loco, ahí va el tal cosa. Pero cuando llegamos a este camino, Él nos limpió, nos vitalizó, nos dio nombre, nos vistió, nos sanó. De manera que el cuarto valle es el de la decisión. Y hay momentos en que nos toca decidir. Abraham, con todos los tropiezos, decidió a favor del llamado que Dios le hacía, con todas sus debilidades, pero aceptó el reto. Sería bueno saber si toda la iglesia Retorno de Cristo acepta el reto. Oye, se escucharon buenas voces por allí. Moisés, aunque titubeó, teniendo un llamado, una visión, muchas excusas, después que Dios le dio prueba indubitable, aceptó el reto. ¿Y cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un llamado, nos ha dado una visión, nos ha dado un diseño y testificamos y decimos soñé esto y esto? Es más, cuando hay una palabra profética o Dios levanta un siervo y una sierva y te dice, así te dice el Señor, lloramos y se sale el lagrimero y decimos, sí, Dios me lo dijo, Dios me lo dijo, el Señor está conmigo, es verdad, es verdad. Pero después que pasa el llantén, ¿qué? Después los días que pasa la emoción de la profecía, de la lengua, de la cosa que vino de Bogotá, de Chile, de donde haya venido la palabra, volvemos otra vez a lo mismo. Después que Dios le dio señales indubitables a Moisés, Moisés se animó a volver a Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios, si tienes duda, está bien, ten tu duda, pero cuando Dios te da señales de que Él es tu proveedor, de que Él es tu sanador, de que Él ha estado contigo, entonces avanza y síguelo y sírvelo. ¿Qué guachafita es esa? Que sí, que no, que como que es, como que no es. No, hermano. Procura con diligencia. O sea, en otra palabra, presente. Eso es lo que quiso decir. Procura con diligencia, presentante ante el mero mero, como quien dice. Y cuando te presente delante de Él, que la calificación que saque no sea 0. Ahora, algunos creemos, ay no, hermano, yo estoy aprobado porque me congrego. Yo estoy aprobado porque leo la Biblia. Yo estoy aprobado porque diezmo. Diga conmigo, eso no es así. ¿Y qué está enseñando el hermano? Diga, ¿qué está enseñando el hermano? Eso apenas es tu culto racional.
Eso es parte de tu provisión, de lo que te toca de Dios. Eso es parte de tu cultura. Congregarte es tu cultura. Diga, congregarme es mi cultura. Ofrendar es mi cultura. Hacer el trabajo, que es lo que Pablo le dice a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Es otra cosa. Pablo le está diciendo, ya tú no eres un calentabanco. Pablo le está diciendo, tú no puedes ser uno más del montón, mijito.